Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano del Medio que trabaja en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, que hoy día analiza la catástrofe que ha sucedido en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, que definitivamente, como ya les había dicho a ustedes, es el primer paso a una guerra entre Estados Unidos y América Latina. Esta guerra, que comienza con la expulsión masiva de latinoamericanos, más la estigmatización de nosotros los latinoamericanos en ese país, porque con el pretexto de que nos quieren expulsar, todos los norteamericanos nos comienzan a ver como bichos raros, como peste, como invasores, y eso es algo que seriamente nos afecta. A su vez, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina andan mal desde la época de Donald Trump, en que impuso gobiernos como el de Lenin Moreno, el de Bolsonaro, el de Macri y de otros presidentes en América Latina que fueron catastróficos. Hoy, la presencia de Donald Trump en las elecciones de América Latina se avecinan como el paso directo a un choque de titanes, como llaman ellos, entre los países de América Latina, en especial Brasil y todos los países hispanoamericanos, junto con Haití, que se verán desbordados cuando los migrantes comiencen a ser expulsados. Pero además, los familiares que están endeudados aquí en América Latina, que han sacrificado todo, la vida familiar, los bienes, han puesto inclusive la vida de sus seres queridos a cambio de préstamos que les han hecho los gota a gota, los lavadores de dinero, los narcos, en fin, cualquiera, las empresas, los amigos, los vecinos, y todos ellos le ponen a la situación tan terrible para nosotros los latinoamericanos que no deja de ser el motivo para que todos aquellos latinoamericanos que regresen acá están obligados de ley a ser delincuentes, están obligados de ley a tratar de ser nuevamente ilegales y de meterse nuevamente a los Estados Unidos, porque se trata de un juego de vida o muerte. O mueres en una cárcel de los Estados Unidos o mueres en un barrio pobre de Ecuador. Esa es la situación y el dilema que vivimos los ecuatorianos. No solamente los ecuatorianos, estamos viviendo todos los latinoamericanos. Frente a esto, tenemos elecciones en Ecuador y ya tenemos elecciones en Uruguay. Vemos que luego de lo que sucedió en Chile, en Argentina, las posibilidades de que la extrema derecha llegue nuevamente al poder en América Latina, luego de lo que se está viendo que pasa con Argentina y Macri y el presidente argentino que tienen ahora, pues no hay nada que hacer. La situación está entre la espada y la pared. El neoliberalismo, este liberalismo, esta famosa gobiernos libertarios, la libertad total, no existen, no son una solución al problema, al contrario, pueden reducir la inflación en un país, pero no pueden resolver el problema del desempleo, de la pobreza galopante de América Latina. En tanto que el gobierno en Uruguay está a punto de ser también de izquierda, con lo cual Venezuela, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia y con la gran posibilidad de que en Ecuador gane Luisa González y Rafael Correa, y volverían a ser el mismo gran número de países con los que se inició UNASUR. Sin descontar que en el año 2026 las elecciones de Perú
evidentemente le ponen a la derecha peruana contra las cuerdas. Muy posiblemente Boric vaya a la reelección y pueda ganar. Y no solamente eso, es evidente que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina están muy deterioradas, en tanto las relaciones de América Latina con Chile y con China están viento en popa. Este acuerdo que se está firmando y esta reunión Asia-Pacífico pone nuevamente en evidencia que finalmente el mejor socio comercial que tiene China es América Latina, y el mejor socio comercial que tiene América Latina es China. Estados Unidos, con la amenaza de que va a poner impuestos y aranceles si es que no logramos frenar la migración, países como Ecuador, México, Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Entonces, esa amenaza de ponernos aranceles a nuestros productos le convierten a Estados Unidos en un socio poco confiable, poco deseable, poco venturoso. Así que todos los ojos ahora de América Latina se están volcando hacia China. Inclusive en este momento que el Ecuador está con esta catástrofe ambiental que le ha producido cortes de luz, de energía eléctrica, de hasta 12 a 14 horas diarias, y que se proyecta que se irán incrementando inclusive la situación de complicaciones hasta abril del próximo año, en que se espera llegue por fin. Lo contrario del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, que es la que estamos viviendo, que es el fenómeno del niño, que en cambio son inundaciones terribles como las que está pasando ahora Colombia y algunos países de Centroamérica. Entonces, las perspectivas para Ecuador y para los gobernantes que vengan no son muy gratas, pero a los ecuatorianos les ha quedado la conciencia de que 3 gobiernos, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y han sido gente que primero ha duplicado la deuda externa de Ecuador, que ya supera los 90.000 millones de dólares cuando Rafael Correa la dejó, luego de 10 años y numerosas obras, inclusive enviando 20.000 estudiantes a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo. Era solamente de 40.000. Hoy, sin que veamos obras importantes, nada consistente, ninguna solución a la crisis, a las sucesivas crisis que hemos venido viviendo, más que soluciones parches como la vacunación, soluciones parches como la captura de los delincuentes, de los narcos, del narcotráfico y la militarización de las prisiones, sin que evidentemente Estados Unidos y Europa no hayan podido darse cuenta de que esta política antidrogas es la que está fabricando los narcos, los delincuentes, y estos delincuentes, que son el equivalente a lo que fueron los piratas en la época de la colonia, están fracturando las fronteras de Estados Unidos y Europa, están debilitando a esos países y nos están convirtiendo a los latinoamericanos en invasores, porque ellos nos financian las invasiones. Y todo es porque tanto a Europa como a Estados Unidos no les ha dado la gana de legalizar la cocaína. ¿Cómo lo hicieron con la marihuana? ¿Cómo lo hicieron con el alcohol? ¿Cómo lo han hecho con numerosos medicamentos que son de uso exclusivo de médicos, como los derivados del opio, incluido el fentanilo? El fentanilo era una medicina que se usaba y se usa especialmente en medicina. Yo la he usado. Gracias al fentanilo se
podíamos atender la cesárea sin dolor cuando no teníamos los equipos de anestesia, los tanques de oxígenos, etc. Así tenemos que la guerra contra el narcotráfico, que le ha permitido a Estados Unidos poner presidentes, controlar ejércitos, poner a los ejércitos de cada país contra su propia población, pero además ha multiplicado la cantidad de gente dedicada al narcotráfico de manera exponencial y les ha dado a esa gente una mentalidad de todo o nada, capaces de jugarse la vida, porque hay también en juego miles de millones de dólares. Y en este momento, como vemos en Estados Unidos, que la plata vale más que la honradez, hemos visto que Donald Trump, un individuo deshonesto, un individuo pícaro, con 90 juicios encima, con sentencia por fraude fiscal, que es el peor delito en Estados Unidos, llega a ser presidente. ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿Y quién le da ese dinero? Elon Musk. Es decir, el dios dinero ha llegado a convertir a Donald Trump en el presidente más poderoso de la historia de los Estados Unidos. Se dice que solamente Andrew Jackson, el presidente asesino de indios, que salió a matar a los apaches y a todos, se apropió de todo lo que era la zona del río Mississippi, persiguió y redujo a los indígenas a reservaciones. Un presidente que entraba a la Casa Blanca con 2 pistolas en el cinto y sombrero de cowboy, que hacía lo que le daba la regalada gana. Es el único presidente que ha tenido tanto poder como tiene hoy Donald Trump. Un individuo que controla a la justicia de los Estados Unidos e inclusive está diciendo que debe ir a trabajar la justicia de la Casa Blanca. Ya no quiere independencia de funciones. Que se ha apropiado del Senado y de la Cámara de Representantes y que todavía más, ya el sistema jurídico de los norteamericanos le ha declarado que es inmune mientras sea presidente. Este individuo que maneja el ejército más poderoso del mundo, que ha logrado sobrevivir a 2 asesinatos, a 2 impeachment que les hizo el Congreso de los Estados Unidos, que tiene la popularidad arrasadora como la tuvo Hitler, que pretende que los presidentes de los Estados Unidos puedan ser reelectos indefinidamente, como Putin o como Maduro, y que pretende todavía hacerse reelegir después de 4 años, que quiere expulsar masivamente a latinoamericanos inmigrantes, que amenaza a otros países con guerras económicas. Este individuo nos ha mostrado que en el sistema electoral que nosotros tenemos, el dinero puede comprarlo todo, todo. Y eso lo demostró Elon Musk cuando puso un premio de $1 millón a las personas que iban a votar anticipadamente en las elecciones de los Estados Unidos. $1 millón cada día, una rifa de $1 millón cada día, compró a los norteamericanos con $1 millón cada día. Esto es lo trágico del sistema que estamos viviendo, que vivimos una catástrofe y encima tenemos que vivir que el presidente, cualquier presidente, aunque sea un pícaro sinvergüenza desgraciado, pero famoso,
rico puede llegar a ser presidente en Estados Unidos y no se diga en nuestros pilches países latinoamericanos. Muchas gracias.